Vamos a dar ya al lugar a la doctora Victoria Delgado. Como estamos viendo, bueno, ya está lista. Ella es una especialista en multiimágenes y valvulopatías. Participó activamente en las guías internacionales de la Sociedad Europea de Valvulopatías. Tiene cantidad de artículos presentados y es editora de múltiples revistas. Actualmente se desarrolla en el Hospital Germán Trías y Pujol de Barcelona. Así que, bueno, Victoria, bienvenida. Te agradecemos enormemente, primero, que nos haya esperado un poquito y tener la oportunidad de escucharte. Así que te vamos a pedir si nos puedes contar algo de valvulopatías asintomáticas, cómo las evalúo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que se me oiga bien y que podáis ver bien las diapositivas. Desafortunadamente me he constipado un poco, así que estoy un poco con la voz al límite, pero bueno, intentaremos gritar un poco más si acaso. Pues estos son mis conflictos de interés y como en el mail me pedíais, me focalizo sobre todo en la estenosis aórtica y en la insuficiencia mitral. Y cuando todos tenemos estos pacientes, por ejemplo, como este que tiene 75 años, que practica deporte de forma activa y que había sido incluso saltador de pértiga, ahora amateur, que tiene hipertensión tratado con enalapril y tiene una estenosis aórtica moderada diagnosticada hace 5 años, pero que en el último eco pues, ha progresado hasta ser severa. Pero él dice que está asintomático. Es más, quizás la mujer se quejaba de que saltaba de la cama con un poco menos de energía, pero bueno, siendo un saltador de pértiga, pues a ver qué le dice nada. El NT-proBNP es de 500, el electrocardiograma pues muestra ritmo sinusal de a 60 latidos por minuto con hipertrofia ventricular y un TAC de coronarias demostró que no tenía lesiones obstructivas y el calcium score de las arterias coronarias era de 400, no reportaban el de la aórtica. En estos casos se realiza, por ejemplo, nosotros realizamos aquí una ecocardiografía de ejercicio, pero vaya, no tiene por qué ser ecocardiografía, puede ser simplemente un treadmill test, para ver si se inducen síntomas, para demostrar que realmente está sintomático, para ver que no hay cambios en el electro, para ver que no hay una respuesta anómala de la presión arterial y en nuestro caso, como utilizamos la ecocardiografía de estrés, pues ver que no hay anomalías de la contractilidad regional y que no se desarrolla en ningún otro valvulopatía y se mide también el gradiente, aunque este parámetro salió de las guías. El paciente para la exploración a los 14 METs sin ningún problema y la pregunta es si seguimos tratamiento médico o si lo intervenimos. Y las guías actuales recomiendan la intervención en el caso de que haya una disfunción sistólica sin otra causa, y eso es una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia B, y en aquellos pacientes en los que se demuestre que hay síntomas durante el ejercicio, y en aquellos pacientes en los que la fracción de eyección está por encima de 50, pero por debajo de 55, que serían un poco ya progresando hacia disfunción, bueno, pues en este caso las guías incluyeron esta recomendación con una recomendación clase 2A, con lo cual podría ser considerado. Y esto se basa en un registro bastante grande del grupo de Triboli, en el que se vio que los pacientes que tenían una fracción de eyección por debajo de 55, que son estos azules, pues tenían un peor pronóstico a los 5 años. En aquellos pacientes en los que durante la prueba de ejercicio la presión arterial baje más de 20 milímetros de mercurio de manera sostenida, pues también la intervención debe ser considerada. Y luego también se incluyeron unos parámetros a raíz del estudio Recovery, que fue el primer estudio que randomizaba a pacientes con estenosis aórtica crítica, definido por una velocidad pico de al menos 5 metros por segundo y un gradiente medio de al menos 60, con una fracción de eyección por encima del 55%, y luego otros parámetros como puede ser el BNP marcadamente elevado o con una calcificación severa evaluada por TAC o con una progresión de la velocidad pico de al menos 0,3 metros por segundo. Y en este caso la clase de recomendación es 2A. Entre el Recovery Trial que se presentó en el 2020 y las guidelines, después se publicó el estudio Avatar.
Y estos son los estudios que lo tenemos actualmente en pacientes asintomáticos. El Recovery, que se realizó en Corea, 145 pacientes con estenosis aórtica crítica probablemente, y el primary endpoint, pues el composite de mortalidad durante la intervención o mortalidad cardiovascular. El avatar incluía pacientes quizás con una estenosis aórtica no tan severa, pero a diferencia del recovery sí que demostró que realmente no tenían síntomas a través de un test de ejercicio. Y el composite endpoint, el primary endpoint, fue un poco más o menos lo mismo, como all-cause mortality, eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, stroke o ingreso por insuficiencia cardíaca requiriendo tratamiento diurético intravenoso o inotrópicos. Y esos son los resultados en cuanto a la supervivencia o el número de eventos durante el seguimiento. En el estudio de Corea, pues el manejo conservador estaba asociado con el mayor riesgo de eventos. Si bien una de las críticas a este estudio es que tampoco siguieron a estos pacientes como marcan las recomendaciones, que es verlos cada 6 meses y evaluar realmente si están asintomáticos con un test de ejercicio. Y el avatar sí que siguió a los pacientes más como marcan las guías, y se puede ver también que hay una separación de las curvas. Si bien el grupo de pacientes que fue tratado quirúrgicamente o con TAVI no tiene una curva tan plana como la de los coreanos, y esto pues a veces da un poco que pensar. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar antes o más tarde? Básicamente es el tipo de valvulopatía que tenemos. En la estenosis aórtica, pues tenemos que mirar cuáles son los riesgos de hacer una intervención más tardía. El paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Para qué vamos a esperar a que ocurra un evento si lo podemos prevenir? El paciente puede tener daño irreversible de otras estructuras, como puede ser el ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda, con mayor riesgo de fibrilación auricular. Y puede ser que el paciente no siga realmente las guías y no aparezca en las visitas, con lo cual vamos a tener un problema. Pero si operamos antes, pues tenemos las complicaciones derivadas de la intervención, que hoy en día son mínimas, sobre todo si son pacientes jóvenes, y si son pacientes más mayores, pues tenemos la TAVI, pero no hay que olvidar que están asociados a un mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos o de endocarditis, o si hacemos la TAVI, por ejemplo, obstrucción de las arterias coronarias o la necesidad de un marcapasos. Entonces, todo esto tiene que entrar en la ecuación a la hora de indicar la intervención. Uno de los parámetros o una de las formas de mirar a estos pacientes ha sido un poco inspirada por los pacientes en oncología. Cuando en oncología, pues tenemos el diagnóstico, la severidad, pero luego también hacemos un estadiaje. Y en base a ese estadiaje, pues podemos predecir un poco cuál será el pronóstico de ese paciente y qué podemos esperar de la terapia. ¿Por qué no aplicar lo mismo a una patología valvular, a la estenosis aórtica severa en este caso? Y aplicamos el estadiaje en función de la extensión de daño miocárdico o de daño cardíaco que tenemos. El estadio 0 sería que no hay daño miocárdico, el estadio 1 que tendríamos daño del ventrículo izquierdo por presencia de hipertrofia o por disfunción diastólica o por reducción de la fracción de eyección, estadio 2 daño de la aurícula o de la mitral con insuficiencia mitral o fibrilación auricular, estadio 3 con afectación pulmonar, con hipertensión pulmonar o con insuficiencia tricúspide, y el estadio 4, que sería el último, con fallo del ventrículo derecho. Esta clasificación fue propuesta por Genero y la aplicó en los pacientes tratados con TAVI o con cirugía en el Partner Trial, y siempre hay un poco de lío con esta clasificación, pero en principio el paciente recibe el estadiaje en base al hallazgo que corresponde a ese estadiaje. Si el paciente tiene una fracción de eyección del 55%, no tiene hipertrofia ventricular y tiene una función diastólica normal, si lo encontramos, pero tiene hipertensión pulmonar, pues el paciente va a un estadio 3 directamente. Y esto se ha aplicado, por ejemplo, a pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, con estenosis aórtica moderada, con este registro multicéntrico liderado por el grupo de Philippe y Baró, y en el que se vio que
un porcentaje de pacientes con estenosis aórtica asintomática, casi un 50%, ya tienen algo de daño miocárdico y en este caso de la aurícula o de la válvula mitral. Y a mayor estadiaje, pues peor es el pronóstico en cuanto a mortalidad global. Hay otros parámetros que nos permitan quizás mejor definir la función sistólica. Pues uno es el strain longitudinal y se ha demostrado en muchos estudios que a peor strain, mayor es el riesgo de eventos, e incluso tenemos un metaanálisis en pacientes con estenosis aórtica severa liderado por Julian Magne, en el que se demuestra que muchos de los pacientes tienen ya un strain alrededor del 15%, que estaría reducido, y en aquellos pacientes con una fracción de más de 60%, si además tienen un strain por debajo del 15%, pues tienen un peor pronóstico, con lo cual ese es un marcador que también nos permite discernir mejor cuál es el paciente que a lo mejor tendríamos que arriesgar a intervenirlo antes para evitar complicaciones. ¿Y por qué el strain puede ser mejor? Pues porque quizás refleja mucho mejor que la fracción de eyección lo que ocurre a nivel del miocardio, lo que ocurre en cuanto a la expansión de la matriz extracelular y a la presencia de fibrosis, que puede ser una fibrosis de reemplazo porque hay apoptosis, porque hay muerte celular y por tanto aparecerá una cicatriz, o que puede ser reactiva debido a la sobrecarga de presión y que podría considerarse que puede regresar una vez eliminemos la sobrecarga de presión. Los dos parámetros medidos con resonancia magnética a través de las técnicas de T1 mapping o de extracellular volume o de lethal enhancement se asocian a un peor pronóstico en estos pacientes. Y en el TCT este mes se presentarán los resultados del EVOLVE Trial, que es un estudio que pretende responder a la pregunta de si pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa se benefician de un tratamiento intervencionista precoz o no, pero además también responderá a la pregunta de si la evaluación por resonancia magnética de estos pacientes, evaluando si existe cicatriz o no, pues nos permite identificar a aquellos que tienen un mayor riesgo y que se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico. Con lo cual es un estudio importante que aportará más datos en este aspecto. Y esto es para concluir este tema de la estenosis aórtica, en el que en este caso se combina el grado de severidad que las guías americanas proponen, en el que el grado 2 sería la estenosis aórtica moderada, el grado 3 los asintomáticos severos y el grado 4 sintomáticos severos. Y aquí el estadiaje que proponía Generó. Y para el estadio 3, actualmente las guías recomiendan una clase 2A y tendremos que ver los resultados de los trials. El avatar ya lo tenemos, el recovery ya lo tenemos, e irían a favor de hacer que esta recomendación fuese clase 1, pero tenemos que ver el early TAVR, que se presentará, me parece, también en el TCT, el EVOLVE, el estimate y el ECAS, que darán lugar a más datos. Y además, si no teníamos poco con los estenosis aórticas severas asintomáticas, pues ¿por qué no irnos ya a los moderados? Que son el TAVR and LOAD, que también se presentará, el PROGRESS y el SPAN 2. Con lo cual, las guías del año que viene que se van a publicar en el ESC, van a dar mucho juego. Y en cuanto a la insuficiencia mitral primaria, pues en estos casos las guías en pacientes asintomáticos recomiendan intervención cuando existe disfunción ventricular, ya sea por dilatación con un diámetro telesistólico de al menos 40 milímetros o con una fracción de eyección por debajo de 60% o de 60%. Esto es clase 1. En otros pacientes, la cirugía debe ser considerada siempre y cuando haya además fibrilación auricular debido a la insuficiencia mitral o hipertensión pulmonar, y en aquellos que no cumplan ninguno de esos criterios se podría considerar la cirugía si existe dilatación de la aurícula izquierda con un volumen de al menos 60 mililitros por metro cuadrado o un diámetro de al menos 55 milímetros. Y esto se basa en los registros del MIDA, que vinieron con el MIDA Score para identificar a pacientes con mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Podemos aplicar lo mismo que hemos hecho con la estenosis aórtica en la insuficiencia mitral primaria.
no me voy a meter en la ecocardiografía de estrés porque ya asumimos que la insuficiencia mitral es severa, con lo cual la ecocardiografía de estrés no me va a valer para definir si realmente la insuficiencia mitral es severa o no. Me va a valer para ver la reserva contráctil o para ver si existe hipertensión pulmonar, que serían uno de los criterios para poder recomendar una intervención más precoz. Pero en cuanto a la fracción de eyección, lo mismo. Aquí tenemos una sobrecarga de volumen, podemos tener un strain un poco más reducido que lo que serían los pacientes normales y estos se asocian a un peor pronóstico, como han demostrado varios estudios. Lo que pasa es que la implementación de strain aquí quizás sea un poco más difícil porque, como veis, los valores de corte entran dentro de la normalidad, con lo cual decir que esto es anormal pues, es un poco más difícil. Lo que sí es interesante es el prolapso ritmogénico, porque muchos de estos pacientes, bueno, muchos, ocurre con frecuencia en la muerte súbita en pacientes con prolapso mitral, pues es menos de un 1%, no es tan frecuente, pero cuando hacemos la pregunta al revés, pacientes con muerte súbita, y miramos cuántos tenían prolapso, pues resulta que la frecuencia es un poco más alta, es del 4 al 7%. Y el cómo identificar esos pacientes está siendo ahora foco de atención. Y para eso nos tenemos que plantear si es un problema hemodinámico debido a la insuficiencia mitral, si es un problema de la válvula porque es anómala o si es un problema del miocardio. Y en el caso del problema hemodinámico, ya sabemos que a mayor regurgitación, mayor el riesgo de eventos cardiovasculares, pero en el caso del prolapso ritmogénico existe un porcentaje muy elevado de pacientes que no tienen insuficiencia mitral. Y por tanto, ¿cómo justifico yo una intervención precoz en estos pacientes? Una pregunta a contestar. La otra es que nos tenemos que fijar en las anomalías de la válvula y resulta que está el MAD, el Mitral Ulnar Disjunction, que es esta separación sistólica entre el miocardio ventricular y el anillo mitral apoyando a la válvula mitral y que generalmente afecta al anillo posterior porque es donde no tenemos tanta fibrosis. El anillo anterior entre los trígonos es totalmente fibrótico, no puede ahí ver MAD. Y este movimiento anómalo se ha asociado con alteraciones mecánicas, como por ejemplo el signo de Pickelhaube con el sombrero, que es este latigazo que aparece, o en el caso, por ejemplo, de que apliquemos técnicas de strain, pues se ha asociado a una mayor disincronía, sobre todo en la zona donde se sostiene ese músculo papilar. Y también se ha asociado con la presencia de fibrosis en la resonancia magnética. A mayor grado de insuficiencia mitral, mayor grado de reemplazo de fibrosis y también en relación al volumen telediastólico del ventrículo más remodelado. Quizás es interesante resaltar este otro trabajo en el que no solamente existe realce tardío, sino también inflamación, porque a través de un PET-MRI se puede comprobar cómo las zonas donde está esa cicatriz o esa fibrosis activa, hay un uptake del radiotrazador, con lo cual indicaría que hay una actividad que podría relacionarse con la aparición de arritmias. Y esto es un trabajo muy preliminar, incluyendo 12 pacientes, pero sí que se ve que estos pacientes tienen más arritmias, sobre todo cuando hay hipercaptación del radiotrazador. Con lo cual, en conclusión, en pacientes asintomáticos con enfermedad valvular severa, primero, mirar que realmente estén asintomáticos, y aquí el test de ejercicio en la modalidad que más les guste es muy importante. A nosotros nos gusta ecocardiografía, pero pueden hacerlo como quieran. Evaluar el daño miocárdico, porque muchas veces nos fijamos en la severidad de la válvula y nos olvidamos del resto, y aquí el strain longitudinal o un estadiaje o la resonancia magnética con la aparición de fibrosis pues nos puede ayudar. Y en cuanto al tiempo para intervención, siempre considerar los riesgos y los beneficios de esa intervención y la supervivencia del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente joven de 20 años que se va a llevar una válvula mecánica en una posición aórtica que alguien que es de 75 años que a lo mejor con una TAVI pues ya puede ir. Estos son los parámetros que hay que valorar. Y con todo esto, pues agradeceros por vuestra atención y por la invitación. Y un saludo fuerte a Silvia,
que sé que igual está viéndome, y también a Carla Gatiello y a todos vosotros por siempre la invitación, que es un placer estar con todos vosotros. Os espero ver en el Euroeco Imagine si os acercáis, y os daré un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Estamos un poco en el límite de tiempo, pero si tenés la oportunidad, no sé si hay alguna pregunta en el auditorio para, por lo menos a la doctora Claro. Delgado, que la tenemos en esta oportunidad y tenemos el honor de que ella participe con nosotros. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, yo quisiera solo decirte, nuestro medio, obviamente, el tema de las valvulopatías asintomáticas es una controversia muy, muy frecuente. Es un problema a diario que se nos presenta. Creo que va a ser muy importante la evolución de los trabajos que se van a presentar. A nosotros siempre y creo que para generar una transversalidad en las charlas que tuvimos hoy, hablando de potencialidad, reparabilidad de la válvula mitral y la fragilidad de los pacientes, haciendo un poco de analogía también con las charlas previas. Yo te quería preguntar con respecto a la intervención de la valvulopatía asintomática. ¿Ustedes consideran en un punto el tema de reparabilidad, fragilidad? O sea, ¿a qué pacientes podemos nosotros decir que sí nos animamos a intervenir? Porque muchos de estos conceptos de valvulopatías asintomáticas con fracción de eyección aplican en pacientes por ahí con riesgo alto o pacientes que por ahí se tienen que poner una válvula mecánica solo por el hecho que tenga una fracción de eyección de 50% como criterio que está planteado en las guías. O sea, ¿cuáles son tus límites o cómo manejan esto? ¿O es que vamos a tener que esperar los resultados de los estudios o manejamos individualmente? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Pues las guías del 21, la recomendación a los asintomáticos con estenosis aórtica severa, pues no se pusieron con clase 1 porque solamente había un estudio y había muchos datos que arrojaban dudas, particularmente de cómo se había hecho el seguimiento de esos pacientes. Yo siempre digo, si tú tienes un paciente que tiene 50 años, que está asintomático, que tiene una calidad de vida buena, que el staging quizás no es muy elevado, y se le explica cuál es el riesgo de la intervención, que es poco, el riesgo viene más derivado probablemente después, porque se le va a poner una prótesis mecánica, porque va a necesitar una anticoagulación, porque están los riesgos de la anticoagulación y porque están los riesgos de una endocarditis, con respecto a esperarse 6 meses y ver cómo va. Bueno, pues a lo mejor te dicen, me espero. Y eso es una decisión compartida, independientemente de lo que digan las guidelines. Siempre se tiene que hacer una decisión compartida y bien informada con el paciente. Ahora, si es un paciente de 80 años, que no es frágil, que tiene una actividad fantástica, que dice por activa y por pasiva que es asintomático, que le hacemos una prueba de esfuerzo y hace un buen ejercicio. Este paciente, pues igual no sobrevive a la válvula, porque en 10 años, pues a lo mejor tiene otra enfermedad que causa el fallecimiento de ese paciente. ¿Para qué me voy a esperar yo? Es ponerlo en la balanza. Entonces, claro, es muy diferente. Otra cuestión es, por ejemplo, la insuficiencia mitral. Yo no me puedo arriesgar a que me cambien una válvula cuando una válvula es reparable. Yo necesito un equipo quirúrgico que me dé buenos resultados de una reparación mitral. Y he llegado a oír decir que aquí se pueden aguantar mucho los pacientes con insuficiencia mitral durante muchos años. Sí, a expensas de dilatación del ventrículo, de dilatación de la aurícula, fibrilación auricular y todos los riesgos de eso. O sea, eso ya espero que la gente se olvide de hacer eso, pero sí que se tiene que tener la cultura de la reparación mitral y con buen resultado y duradera. Entonces, en alguien que sé que la reparación va a ser factible, pues es un poco también informar al paciente. ¿A qué nos esperamos? ¿A que haya un evento o lo hacemos antes porque el equipo quirúrgico que tenemos es muy bueno y nos puede dar una buena reparación mitral? Se le informa al paciente y muchos pacientes te dirán, pues vamos a hacerlo. Ahora, si es un Barlow o una difícil de reparar y es una paciente joven y está asintomática, bueno, pues a lo mejor me espero a que pase incluso la edad fértil para que no haya ninguna complicación, porque no me voy a arriesgar a poner una prótesis mecánica, quedan muchos años.
Entonces, todo esto son factores que hay que discutir, no solamente en el heart team, hay que discutirlos también con el paciente, porque también tiene que elegir. Bueno, excelente, Victoria. La verdad que te agradecemos enormemente esta posibilidad de participar en nuestro core. Ha sido un privilegio para nosotros tener la oportunidad de escucharte y, bueno, con tu experiencia y todo lo que has desarrollado en la Sociedad Europea de Cardiología. Así que, bueno, vamos a dar finalización de esta mesa. Así que desde aquí de Argentina te agradecemos de vuelta y muy honrados de haberte escuchado. Muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas gracias. Muchas gracias.